Verminar, Señor de Nidus. Villanos de la Dragonlance 1. Michael Williams and Terry Williams. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2025. Sexta parte. Verminar no podía creer, mientras los tres jóvenes regresaban junto a las monturas y cabalgaban hacia el oeste bajo la niebla que empezaba a escampar, que él y Aglaca hubieran rescatado a la chica que buscaban. En 2 ocasiones se volvió para observar a Judith, montada en la grupa de la yegua de Aglaca. El cabello oscuro, la piel morena, los llameantes ojos azules y malva que Aglaca había vaticinado. Y el tatuaje negro, la cabeza del dragón que él había visto en su pierna derecha aquel día en el puente. Y sin embargo, no era en absoluto la chica que esperaba. Una vez más, se preguntó dónde estaban los rubios cabellos, los ojos claros, el carácter dulce y agradecido. Tenía que haberla hallado al borde de la muerte, totalmente indefensa. Pero Judith era encantadora, alta y agradable al trato, contaba con una mente incisiva y una seguridad en sí misma que los había guiado a los tres a través de la niebla más densa posible. Se orientó por medio de recuerdos dispersos, rememorando árboles abatidos y cúmulos de rocas que apenas había visto 1 o 2 veces y, a partir de esos exiguos indicadores, los llevó en la dirección aproximada del bosque de Neraka y la calzada de Helek. Verminar desconfiaba de ella en un principio, pero cuando la niebla remitió, se volvió para observarla. Empequeñecida por la distancia se erguía la ciudad de Neraka, y el sol de la tarde se reflejaba limpiamente en la cara derecha de la oscura torre de Taquisís. En las almenas y las murallas ardían decenas de pequeños incendios que se propagaban rápidamente a los campamentos de las afueras. «Se ha declarado un incendio en la ciudad», gritó a sus compañeros, y Aglaca obligó a su yegua a girar en redondo. Irguiéndose sobre los estribos, Judith oteó el horizonte por encima de la cabeza de Aglaca con sus preciosos ojos agudos y brillantes. «Ogros», declaró con voz tranquila y extrañamente musical. Es lo que suponía. Nuestro sortilegio los ha liberado también a ellos. Será mejor atenernos al camino que hemos elegido. Eso debería ser el bosque de Neraka, más adelante y a la derecha. Verminar siguió la dirección indicada y vio una masa gris verdosa en lontananza. La chica tenía razón, después de todo. Se dirigían al norte, sin duda alguna. Volvió a mirarle discretamente la pierna. Sí, era la misma pierna, seguro. A lo largo de los últimos 2 kilómetros, aproximadamente, incluso antes de que la niebla se desvaneciera por completo, Judith y Aglaca entablaron una conversación en voz baja. Verminar captó algunos fragmentos desde su posición a lomos de Orlov. Judith parloteaba con satisfacción acerca de remotos asuntos solámnicos y Aglaca intervenía con una retahíla de preguntas, levantando peligrosamente la voz más allá de los susurros y estremeciéndose de emoción en el tenue y límpido aire. Alrededor de la gran biblioteca de Palantas, explicó Judith mientras Aglaca conducía la yegua entre un montón de rocas caídas, hay plantadas más de 100 especies de rosas. Algunas nunca dejan de florecer. ¿Y hay azucenas azules, las medicinales?, preguntó ávidamente Aglaca. ¿Y qué me dices de nardos y lirios negros? Verminar masculló acaloradamente algo ininteligible. Judith se volvió y observó la corpulenta silueta que cabalgaba sobre el corcel negro.
Con una fría y ceñuda mueca, se ciñó estrechamente la parte delantera de su toga para protegerse de los gélidos vientos de la montaña. Ese Verminar es apuesto, pensó. Esos ojos azules, y esos hombros, y esos brazos como árboles Drasil. Aunque tiene una fea herida en el brazo derecho, probablemente sufrida en el túnel. Me ocuparé de eso más tarde, si me lo permite. Porque hay en él algo muy tormentoso y melancólico. Me hace sentir. Verminar rezongó entre dientes. Quizás si vosotros dos os dejarais de charlas sobre bibliotecas y rosas el tiempo suficiente para localizar una elevación en el terreno, dijo, prestaríais algún servicio en el largo camino a casa. Judith desvió la mirada. Unos asombrosos ojos azules, sí, pero una voz aguda y criticona. Eso no es difícil, Verminar, respondió Aglaca animadamente. Y tras la dura cabalgata que hemos aguantado y con esta buena yegua sobrecargada, eres prudente al proponer que descansemos tan pronto, antes de que anochezca. Prosiguieron la marcha en un precario silencio durante casi una hora, con el altivo graznido de las rapaces como único acompañamiento, hasta que, cuando el sol empezaba a ponerse y el cielo a oscurecerse, el apagado y distante ulular de una lechuza sonó en los árboles del lindero del bosque de Neraca. Y un nuevo rumor persistente, grave y más lejano aún, recorrió las llanuras que habían dejado atrás. Con la última claridad del día alcanzaron una loma y se volvieron hacia el sur, donde divisaron una docena de antorchas dispersas por las extensas llanuras que avanzaban invariablemente hacia el norte. Caballería, observó Verminar. Judith lo contradijo con un gesto. Ogros. Tu idea de buscar un terreno elevado es cada vez más aconsejable. Si vamos por terreno pedregoso disimularemos mejor nuestras huellas que cruzando las praderas. ¿Crees que? Empezó a preguntar Aglaca. No. Es poco probable que nos persigan a nosotros, explicó Judith. Si así fuera, a estas alturas ya se habrán distraído con otros sonidos y olores. Los ogros son notoriamente estúpidos, y en Neraca he visto bastantes para saber que su fama es merecida. Van de cacería, no cabe duda, pero desorganizadamente y al azar. Estaremos seguros si no nos cruzamos en su camino. Además, prosiguió la muchacha, descolgando una bolsa de su cinturón, tienes que curarte ese brazo, Verminar. Los jinetes tomaron un empinado sendero rocoso que torcía hacia los desolados riscos de obsidiana que se alineaban en el límite occidental de las llanuras de Neraca. Cabalgaron otro kilómetro bajo la luz menguante hasta que Aglaca detuvo su yegua a la entrada de un pequeño barranco sin salida, una entrada en las rocas que no mediría ni 10 metros de anchura. Rodeada por arbustos espinosos y piedras sueltas, una solitaria pista de montaña serpenteaba acantilado arriba. «Mirad, delante de nosotros», exclamó Aglaca, señalando un punto situado a la sombra de la pared de roca. Admito que esto no es habitual, un campamento ya montado, un lecho de cañas abandonado y un fuego apagado no hace aún 2 días. Se agachó y examinó el suelo. Y veo una figura formada con piedras. No estoy seguro de su finalidad en este lugar, pero a juzgar por las huellas que hay a su alrededor parece que tiene la misma antigüedad que la hoguera. Judith también la estudió, siguiendo con la mirada el dedo con que señalaba a Aglaca. ¿Piedras? Ah. Son un par de signos protectores, nada más. Logre YR. Agua y arco de tejo, viaje y protección. Son muy comunes, por estos andurriales. Viajeros y salteadores los confeccionan por igual, aunque no recuerdo haber visto nunca estos dos juntos. Yo he visto 2, uno al lado del otro, al fondo del jardín de Nidus, comentó Aglaca. Caun y caun. Aflicción y aflicción. Le provocaron una urticaria a Lord Aegrevn cuando pasó entre ambos. Comprendí que eran obra del viejo jardinero. Pero estas runas indican un asunto serio, dijo Judith. Aglaca asintió, sin apartar la vista del exuberante follaje que rodeaba el abrigo. Rosas y consuelda, romero y malvas, el símbolo rojo del amor en medio de hierbas curativas para la memoria y para desterrar la melancolía.
Este lugar está bendito, qué duda cabe, murmuró. Indiferente a la vegetación, Verminar estiró el cuello para estudiar las piedras y se maravilló ante los signos rúnicos. Lo que fue tan recientemente un buen campamento probablemente siga siendo un buen lugar donde pasar la noche, comentó Judith con cautela, recorriendo el horizonte con la vista por si observaba indicios de bandoleros, de persecución. No siempre es ese el caso, muchacha, dijo con irritación Verminar. ¿Por qué crees que abandonaron este sitio? Por ninguna razón trágica, declaró Judith, contemplando con tranquilidad al fornido muchacho. Alguien siguió su camino. ¿Pretendes pasar aquí 2 noches? ¿O partiremos hacia otro lugar por la mañana? Aglaca disimuló una sonrisa y desmontó de su yegua. Se acercó al campamento, se acuclilló junto al fuego apagado y lanzó un silbido de admiración. Alguien conoce todos los secretos de la acampada, observó, mirando a sus 2 compañeros con ojos asombrados. Le bastó un puñado de leña para que el fuego ardiera durante toda la noche. ¿Cómo lo sabes?, preguntó agresivamente Verminar, descendiendo del fatigado corcel. No fue a buscar más leña, respondió Aglaca con solemnidad, señalando las pisadas que rodeaban la hoguera. Por eso supongo que le bastó con esto. No podemos encender fuego, ya lo sabéis, dijo Judith. Los ogros lo verían. Confía en mí, dijo Aglaca. Puedo alumbrar una hoguera que ni un águila detectaría. Verminar fulminó con la mirada al joven solámnico. Estaba alardeando ante la chica y encandilándola con su locuacidad y su desenvoltura occidentales. Se apartó bruscamente de ellos. Llegaría el momento en que se requiriera la fuerza. Entonces esos ojos de color malva se volverían hacia él y la historia sería muy distinta. Había algo extraño en el campamento, un olor a flores, a eterna y a cierta esencia exótica que sugería una profunda y críptica sabiduría. Verminar se agitó, inquieto, sin saber en qué pie apoyarse pero decidido a montar guardia, y Aglaca prendió el fuego con silenciosa, casi furtiva reverencia. Solo Yoret se mostraba impertérrita y preparaba alegremente una infusión de hierbas con varias hojas y bayas que crecían allí cerca. Es un tónico, afirmó, para después de un largo viaje. Todo el rato, e incluso mientras desinfectaba y cosía el hombro herido de Verminar, siguió deleitando a Aglaca en voz baja con historias de la renombrada Palantas, de la torre del sumo sacerdote, de la torre de la alta hechicería y de las sinuosas calles que comunicaban un distrito tras otro de la aristocracia solámnica, del mismo modo que las finas espirales de una telaraña conectan sus radios y hebras de anclaje. Yo jamás iría al oeste, propuso Verminar, frotándose el hombro recién suturado, a pesar de la advertencia de Judith, mientras la oscuridad se intensificaba. Demasiada pompa y ceremonia solámica. Mientes. Es porque Daegref ya no cree en la orden, declaró llanamente Aglaca. ¿Y qué?, preguntó Verminar a la defensiva, volviéndose hacia su compañero, que se arrodilló al lado de Judith cuando la infusión hubo reposado. Ambos mostraban una expresión radiante, bañados por los últimos rayos del sol poniente. Nada, Verminar. Perdona. Ha pasado mucho tiempo y echo de menos la orden, y a mi padre y mi hogar en la Marca Oriental. Bien, pues domínate, Aglaca, dijo fríamente Verminar. No eres el primero en exilarse, ¿sabes? Y tanto hablar de Solamnia, Palantas, el código y la medida resulta más que fastidioso, al cabo de un rato. Entonces no escuches, declaró con calma Judith, sonriendo y clavando una mirada desafiante en el corpulento y tosco papanatas rubio que parecía enconarse con la dicha de los demás. Limítate a quedarte ahí plantado y vigila por si vienen ogros. Ruborizado y mudo, Verminar se alejó. De pronto se volvió con una sonrisa despectiva, ocupado de nuevo en quehaceres masculinos. Él montaría guardia. Ellos no estaban preparados para eso. Fue entonces cuando empezó a oír algo en solámnico. Esto Tascalatán Sasbara, empezó diciendo Judith, y ese fue el inicio de una nueva y animada conversación extranjera entre la pareja de solámnicos reunidos junto al fuego, amparados tras la antigua lengua.
rebosante de sonidos líquidos y repentinas vocales musicales. La risa sofocada de Judith resonaba en el borbotón de palabras y Aglaca, encantado de oír otra vez el sonido de su hogar, de la orden, de la lengua de su padre, reía con ella. No había sido tan feliz en casi 10 años. Verminar prestó atención y creyó reconocer alguna palabra suelta de vez en cuando. Pero la sensación era como si la niebla hubiera retornado, como si sus sentidos se hallaran embotados y obstruidos. Desde el momento en que Daegrevn abandonó la orden solámnica, aquella lengua quedó prohibida en el Alcázar de Nidus, y los escasos verbos simples que había aprendido de los vasallos de Aglaca y de algún ocasional emisario solámnico le prestaban un nulo servicio en aquella rápida conversación. Fue lo único que consiguió captar. Rezongando, embutió sus pertenencias en las alforjas de su silla de montar, las runas Amarach, el cuetpa, el medallón morado, y comenzó a subir a pie por la ladera. Que se aliaran para excluirlo, al estilo afectado y chismoso de los aduladores palaciegos y los bellacos. Él tenía cosas mejores que hacer, aventuras que vivir en las ásperas llanuras de Neraca, donde un brazo fuerte resultaba más útil que cualquier conocimiento de buenas maneras, parajes remotos y bellas palabras. En todas partes hallaría mujeres más agradables, sumisas y complacientes. Cuando volvió la vista atrás, le costó creer cuánto se había alejado del campamento. El estrecho barranco quedaba a sus pies, oculto de las llanuras por la creciente noche de Neraca. El sol se había puesto hacía rato y sus últimas luces se desvanecían con rapidez. Verminar había ascendido más de 50 metros por la empinada pista de montaña, entre raquíticas a eternas y esas pequeñas plantas efímeras que los montañeses llamaban broocherei. «¡Maldición!», exclamó. «Ya han conseguido que hasta yo estudie la vegetación». Su mirada remontó el risco vertical hasta una meseta, desnuda de la exuberante vegetación de los alrededores, donde crecían 4 árboles drasil formando un círculo cuya negra silueta se recortaba nítidamente contra el cielo vespertino como si se tratara de una señal de los dioses. «Ahí está la entrada», se dijo Verminar, agachándose para rebasar la boca de la cueva. 4 murciélagos pasaron como relámpagos cerca de sus orejas, acompañados de agudos chillidos, y él se estremeció cuando uno le rozó la cara. Había tomado la decisión cuando reconoció los árboles y finalmente recordó que siempre crecían encima de cavernas. Entraría en la cueva, iría solo hasta allí, y se abriría paso entre la tupida maraña de raíces y zarcillos, explorando la oscuridad hasta donde lo llevase su determinación. «Que será mucho más lejos de lo que llegaría a Aglaca», masculló, y se internó en cuclillas en la casi palpable penumbra, avanzando lentamente hacia las profundidades de la gruta. Al cabo de un rato, la voz se presentó una vez más, familiar y acariciadora como siempre, pero en sus sugerencias había algo nuevo, una seductora nota apremiante que Verminar no había oído hasta ahora. Por primera vez, se detuvo a preguntarse si debía seguir adelante. «Basta del día de hoy», exclamó la grave voz femenina casi cantando, mientras Verminar contenía el aliento y caía de rodillas, apoyándose contra la húmeda pared de la caverna. «Basta del traicionero sol y de las pequeñas falsedades de las estrellas en sus órbitas. No esperes por ellos, príncipe Verminar, forjador de 1000 alianzas y vástago de dragones». Unas formas indefinidas revolotearon entre las sombras delante de él, espectrales figuras ataviadas con túnicas que se confundían con la oscuridad, y sus voces se mezclaban con el incesante zumbido de insectos que el joven había oído por primera vez en las profundidades de las cavernas de Neraca, un sonido parecido al agudo diapasón que surgía de las ruinas de la morada de los dioses. Se puso en pie, con las rodillas temblorosas, y musitó una plegaria a Idukel, a Seboim y a Taquisis. Y al final de la tercera oración, fue como si la señora de las tinieblas en persona le tendiera los brazos para rodearlo con ellos. Arropado por la cálida oscuridad, se internó aún más en la cueva, dejando atrás las figuras insustanciales. Recuperaba las fuerzas y el valor con cada zancada. Una voz se elevó por encima de todo aquel barboteo, la embelezadora voz de su infancia, de 1000 pensamientos que habían cruzado por su acosada mente.
La verdad se halla en voluptuosa oscuridad, insistía, y de pronto, con el balanceo y la danza de las figuras encapuchadas al borde de la visión del muchacho, la sensación de apremio se intensificó con un ritmo cada vez más acusado, más melodioso, hasta que la caverna retumbó con los ecos de una fría y melancólica canción. Deja la luz enterrada, de antorchas, teas y velas, y escucha la noche eterna, en tu sangre acelerada. Vuela el cuervo, sopla el viento, esta noche hay luna llena, y en tus ojos se refleja, con la palidez de un muerto. Oigo latir en tu seno, un corazón en tinieblas, que bombea por tus venas, moribunda su deseo. El calor de tu piel siento, pura sal o dulce muerte, pues la luna roja ejerce su influencia hasta en tu aliento. Siguió la letra de la canción como en un sueño, mientras unas estalactitas que solo ahora veía goteaban de manera extraña y se derretían a su alrededor y la caverna empezaba a ondularse y girar sobre sí misma como el ojo de un remolino. Unas voces lo llamaron desde el interior de las paredes, unas pálidas manos parecieron surgir de la piedra y asir su camisa, su cabello, palpando gélidas la herida de su brazo hasta que sintió un hormigueo en la mano y los dedos entumecidos alrededor de la empuñadura de su espada envainada. Ante él, las sombras se encogieron espasmódicamente y empezaron a retozar, gorjeando como murciélagos, una y otra vez. Vivos fogonazos de color destellaron en la oscuridad por detrás de ellos, lila, carmesí, verde en ocasiones. Sin previo aviso, tanto la sombra como la misteriosa luz se concentraron en un único pasillo estrecho, del que emanaba un pálido resplandor verdoso fosforescente y macilento, como los fuegos fatuos de unas marismas. Verminar avanzó sin darse cuenta, arrastrando los pies por la arcilla reseca que tapizaba el corredor, dejando tras de sí un rastro de luz que se apagaba rápidamente. Aglaca alzó la vista y advirtió que Verminar se había esfumado. Agitando una mano, el muchacho solámnico interrumpió la florida descripción de Judith de la climátide morada que trepaba por los muros occidentales del Alcázar de Dargar. Verminar, exclamó con una grave nota de preocupación en su voz. Rápidamente se apartó del lado del fuego y corrió hacia la boca del estrecho barranco sin salida, a partir del cual se extendían las llanuras, ya en penumbra, unos 15 kilómetros hacia el este. Ni rastro de Verminar. Aglaca oteó con desaliento la llana extensión hasta el negro lindero del bosque de Neraca, donde las antorchas de los ogros bailoteaban a lo lejos, dirigiéndose invariablemente hacia el norte y alejándose de ellos. Estaban a salvo de los monstruos, pero no había señales de Verminar. Si se hubiera marchado en un arrebato de ira, a estas horas podía hallarse a 1,5 kilómetros de distancia. 1,5 kilómetros en cualquier dirección. Aglaca tuvo una idea, giró bruscamente sobre sus talones y corrió hacia el sendero de montaña que serpenteaba risco arriba. Con toda claridad distinguió unas pisadas impresas en el polvo. Se arrodilló, reconoció el contorno de las enormes botas de Verminar. Y se sobresaltó cuando la mano de Judith se apoyó firmemente en su hombro. Si estás decidido a buscarlo, no vayas solo, instó la joven. Aglaca sonrió, pero su sonrisa se desvaneció cuando las huellas los condujeron a una cueva, una madriguera de entrada baja, cubierta de zarzas, excavada en la pared de roca, flanqueada por un robusto enebro y una masa azul de eternas. Con precaución, sin soltar la mano de Judith para no perder el equilibrio, ávido de seguridad y apoyo, el muchacho se asomó a la oscuridad, siguiendo las pisadas hasta donde alcanzaba su vista y las perdía en una pálida luz verdosa muy extraña. Judith, mira esto. La apremió Aglaca. ¿Qué es? No lo sé con certeza, declaró la chica. Y, a primera vista, tampoco me gusta. Aún así, insistió Aglaca, Verminar es casi de la familia, una especie de hermano. Bueno, exactamente como un hermano. Y siempre hace cosas como esta. No te reprocharía ni una pizca que prefirieras esperar aquí mismo. Yo lo haría, si pudiera elegir. Pero, por mi honor, debo continuar y ver qué le ha ocurrido a Verminar. Suavemente, el muchacho se zafó de la mano de Judith y avanzó hacia el corazón de la cueva. La chica lo siguió al punto y juntos se dirigieron a la extraña y perturbadora luz.
No habían recorrido aún una docena de pasos cuando una voz surgió de la luz, musical, seductora y venenosa. «Todavía no», dijo. «Esperad, todavía no». «¿Qué ha sido eso?», preguntó Judith. «¿Quién era?». Aglaca se estremeció y le tiró de la mano. «Démonos prisa», susurró. Lo encontraron en el extremo más ancho del pasillo, en la fuente de la luz. Verminar estaba en pie, extasiado ante una reluciente estalactita verde. La antigua formación calcárea resplandecía, se desplazaba y bullía con una fría y tétrica luz y, ante los estupefactos ojos de los intrusos, adoptó la forma de una masa, larga y estrecha, acabada en una terrible cabeza erizada de púas que brillaba como una gema sobrenatural. Cuando Aglaca y Judith penetraron en la última cámara y Verminar se volvió para mirarlos, la voz habló de nuevo al instante. Sonaba como de costumbre, grave y peligrosa, elevándose melódicamente desde una gran profundidad bajo la tierra, retumbando en las resbaladizas y centelleantes paredes de la caverna, pero, por primera vez, hablaba al mismo tiempo con Verminar y con Aglaca. «Desde la era de la luz, yo os elegí a ambos», proclamó, y Judith, comprendiendo que las palabras no iban destinadas a ella, retrocedió cautelosamente, paso a paso, hacia la entrada de la caverna. Pero se detuvo cuando la voz prosiguió. «Os conozco desde entonces, os conozco por la promesa de vuestra sangre, por el cumplimiento de vuestra sangre después de 3000 años de espera en la oscuridad». Aglaca frunció el ceño. Era la misma palabrería de siempre, la misma verborrea engañosa de la que llevaba haciendo caso omiso casi 12 años. Y sin embargo, esta vez, observó de reojo a Verminar, que volvía a balancearse ante la reluciente piedra en un arrebato de éxtasis, con los párpados entornados y una sonrisa vacía en sus labios. «Os he elegido a vosotros entre miles», continuó la voz, melosa y porfiada. «A ti por tu fuerza física y tu valor, Lord Verminar, y a ti, Lord Aglaca, por tu inventiva y tu soltura». El color de la masa se hizo más intenso y brillante, hasta que el verde se convirtió en rojo sangre, en negro y finalmente en un tono más oscuro que el negro, hasta que solo se distinguía su contorno, y su sombra proyectada contra el fondo oscuro de las paredes de la cueva era una silueta más oscura todavía. «Y aunque ambos lo merecéis sin duda alguna, oh, sí, os lo merecéis», prosiguió la voz, «y aunque podría ofreceros el esbozo de vuestro deseo más anhelado». Mientras las palabras se desgranaban de la luz y envolvían a los jóvenes, Aglaca vio las murallas del castillo de la Marca Oriental en la resplandeciente cabeza de la masa. Por un instante, creyó que la gran puerta oriental del castillo, situada en una esquina en la que él había grabado su nombre en cuanto aprendió a escribir, se abría lentamente y que alguien de rostro curtido y enjuto, bañado por una luz pura y simple, se hallaba en el portal con los brazos abiertos. Aglaca parpadeó. Le escocían los ojos y, por un momento, las lágrimas enturbiaron su visión. Pero Verminar veía con toda claridad, con frialdad, algo muy distinto, un castillo, con las almenas en llamas y las torres desmoronándose. Él lo sobrevolaba a lomos de... No sabía cómo llamarlo, pero era enorme, con anchas espaldas abultadas y surcadas de poderosos músculos. A su alrededor, el cielo estaba oscurecido por el paso de negras alas. La luz del sol llegaba amortiguada, y el joven supo que la destrucción que reinaba a sus pies, la fortaleza arrasada e indefensa, era obra de su propia mano, su corazón y su voluntad, y se deleitó con su salvaje y magnífica devastación. «Solo llamo a uno de vosotros. ¿Cuál de los dos tiene el coraje de abrazar la noche?», los instigó la voz, provocadora. Verminar sonrió triunfalmente. Ya había visto lo suficiente. Miró por encima de su hombro a Aglaca, que se había situado con afán protector entre Judith y las refulgentes piedras. «No lo hagas, Verminar», le instó Aglaca, combatiendo penosamente sus propias tentaciones. «Si eliges eso ahora, te olvidarás de cuando aún eras capaz de elegir. El poder te aguarda, Lord Verminar, y el gobierno conquistado por la fuerza y con violencia. Y también las bodas de la sangre y la noche, las nupcias de tu alma predispuesta. Si eliges esto,
no necesitarás elegir nunca más, pues los hombres se rendirán ante ti, y las fortalezas de los hombres también. Esa voz es un señuelo, lo previno Aglaca. Que así sea, declaró Verminar, abalanzándose sin titubear hacia la masa. Mi poder me librará de cualquier trampa. No, gritó Aglaca. Vuelve a casa, niño, siseó Verminar, y aferró la empuñadura de la masa. Su oscuro fuego recorrió la mano cerrada en un puño de Verminar y ascendió velozmente por su muñeca y su antebrazo en regueros de llamas moradas. Los cuidadosos puntos que Judith había cosido en su hombro reventaron y la sangre brotó incontenible, humeando y burbujeando sobre la electrificada superficie de su piel. Verminar se retorció entre las fluctuantes llamaradas y su torturada mueca se transformó lentamente en una perversa sonrisa mientras arrancaba la masa de su asidero. Aglaca gritó y fue a saltar sobre Verminar, pero el firme brazo de Judith lo detuvo en seco. No puedes hacer nada por impedirlo, dijo apresuradamente. Ha caído en manos de una diosa. Lentamente y a regañadientes, ambos retrocedieron hasta la entrada de la cueva, temblando en el silencioso aire de la noche, escuchando con impotencia los gritos y alaridos del joven que se enredaba en las profundidades de la tierra con la piedra y el fuego y la oscuridad absoluta. A solas con la diosa, Verminar rechinaba de dientes, exultante de dolor. Todo su cuerpo estaba cubierto de brillos incandescentes y brotaban chispas de sus cabellos y de sus dedos. La voz regresó, suave y tranquilizadora, maternal y sin embargo embarazosamente seductora y extraña, cantándole la última estrofa de la canción que lo había traído hasta aquí, una canción de amor, un canto fúnebre y una nada envueltas en una intrincada melodía embelezadora. El calor de tu piel siento, pura sal o dulce muerte, pues la luna roja ejerce su influencia hasta en tu aliento. Y ni entonces se dio Verminar. Recurrió a la suma de su desesperación y su ira para no soltar el arma que le propinaba tremendas descargas de energía y le producía oleadas de dolor, que lo zarandeaba hasta que solo se aferraba a ella para mantener el equilibrio, para no caer a un lugar del que nunca, jamás, volvería a salir. De pronto, por fin, todo terminó. Tú servirás, musitó la voz, desprovista en ese instante de toda seducción, tras un prolongado silencio, contestado solo por el moribundo chisporroteo de la masa de piedra y los sollozos del joven que la había arrancado de la roca viviente. Sí, tú servirás. Todos los demás convenios quedan anulados, proclamó la voz, tranquilizadora. Los lazos familiares, de sangre, de amistad, de honor, todos tus vínculos. Resérvalos para mí. Aglaca, susurró Verminar. ¿Y Aglaca? Debes utilizarlo. Luego podrás destruirlo. Yo te revelaré cómo y cuándo. Sí, tú servirás, repitió la voz, de nuevo suave e hipnótica. Sí, yo serviré, respondieron cadenciosamente los pensamientos de Verminar. Haré más que servir. Pues yo también te elijo, Taquisis. Vámonos de aquí ahora mismo, Aglaca, lo apremió Judith. Dejémoslo en paz. El joven solámnico rehusó con un gesto. Permanecieron juntos al pie de la pista de montaña, vigilando con inquietud el sendero rocoso, al final del cual habían cesado los gritos y la vibración, dando paso a un ominoso silencio. Alejémonos, susurró Judith. Hay pistas de montaña de sobra. Podemos dar un rodeo para evitar Helek y la persecución de Daegrevn, atravesar un pequeño desfiladero al sur de las ruinas de la morada de los dioses y regresar a la marca oriental antes del alba. Tu hogar, Aglaca. Puedo conducirte a tu hogar. Aglaca escrutó con curiosidad a su nueva compañera. Conoces muy bien los pasos de montaña, Judith observó, y el camino a la marca oriental. Para ser una muchacha occidental, estás muy versada en geografía oriental. Judith se ruborizó y desvió la mirada. Cuestiónate tu juicio, Aglaca Dragonbane, pues te encaminas hacia el propio abismo si conservas esa compañía. Dirigió un asqueado gesto a la cueva y, por un momento, un incómodo silencio se alzó entre ambos. Los primeros vientos fríos de la noche soplaron sobre ellos, transportando un olor a humo y el débil sonido de gritos procedentes de las llanuras.
No puedo abandonarlo, Judith, explicó Aglaka. Nos sigue ligando el Jebonaut, y solo porque él incumpla su parte no significa que deba incumplir la mía. Mía y de mi padre. Los estúpidos argumentos de la medida solámnica, masculló la chica. Tu sentido del honor acabará contigo, Aglaka. Oh, sé exactamente qué ocurrirá ahora, replicó Aglaka. Verminar se transformará, para bien. Ambos oímos la voz cuando él arrancó la masa. Ahora está con ella, y tengo sospechas más que fundadas de que lo engullirá entero y de paso intentará matarme. Entonces ve hacia el oeste, insistió Judith. No es tan sencillo. Tenemos la misma sangre. Verminar es mi hermano por parte de padre. Tu hermano, exclamó Judith. Pero no puede ser. No puedes, aunque sí tenéis las mismas facciones, pero no, Laka nunca. Aglaka la miró entre los párpados entornados. ¿Qué sabía ella de su padre? Además, balbuceó Judith apresuradamente, ¿cómo puedes estar tan seguro? Mi seguridad se basa en que lo sé, declaró Aglaka. Del mismo modo que sé que Verminar se ha entregado a los dioses de las tinieblas y que yo jamás volveré a oír esa voz. Quizás ha abrazado a la mismísima reina de la oscuridad, pero todavía puede elegir desoírla. Judith miró a Aglaka de reojo, con incredulidad. Es mi hermano, Judith, insistió Aglaka. Y soy lo único que tiene, aunque él no lo sepa. Ya no, murmuró la chica, y señaló la entrada de la cueva, de donde emergió al aire de la noche una oscura y voluminosa figura. Verminar se protegió los ojos de la luz de la luna. La entrada de la cueva parecía insoportablemente brillante, como si hubiera salido de la noche a la plenitud del mediodía. Cogidos de la mano, Judith y Aglaka permanecieron inmóviles, mirándolo con ojos desorbitados por la consternación y el miedo. Por un momento, creyó ser más alto, más viejo, en cierto modo más terrorífico con la siniestra arma que empuñaba su mano chamuscada, por la sangre que goteaba de la herida reabierta de su hombro. Sonrió burlonamente y empezó a hablar. De repente, con un grito de consternación, Aglaka señaló hacia las llanuras, más allá de su hermano. Verminar se volvió, resbaló en el estrecho sendero y cayó de rodillas mirando al norte, hacia las llanuras. En una franja de terreno que se extendía unos 8 kilómetros de oeste a este, la agostada pradera ardía en un enloquecido e implacable incendio. 11. A gran altura, en las sinuosas colinas donde crecían aulagas espinosas en tupidas matas que los pastores tenían que sortear, a veces dando un rodeo de varios kilómetros, Indasa-Imán avanzaba con destreza entre la maraña de espinos y flores amarillas en dirección al monte Berkant, donde el hielo jamás se fundía. En los últimos tiempos, el hielo de sus oráculos, que se conservaba todavía gracias al esmero de la druida y a la profundidad del pozo de su caverna, mostraba una torre negra que crecía, casi como si estuviera dotada de vida propia, ayudada por decenas de ogros encadenados. Y esa mañana había descubierto a alguien cerca de esa torre, apenas visible y solo por un instante, oculta de las miradas por algún tipo de escudo protector. La persona que había enviado Paladine. En su excitación, Indasa había contemplado la visión demasiado tiempo y sus posibilidades de localizar el paradero exacto de la chica se habían derretido. Vaciando el balde y recogiendo en su lugar una liviana escudilla de roble, había salido de su cueva a la carrera en dirección a los cielos perennes del árido monte Berkant, con la intención de captar otra visión profética en el hielo y encontrar a su ayudante de ojos violeta. Fatigada por la intensa concentración y la velocidad que requería el trayecto, el precario sendero y los caprichosos vientos de las cumbres, la druida se detuvo a descansar y a comprobar su avance. En ese momento se hallaba justo encima del límite de los árboles, donde el bosque daba paso a la baja y resistente vegetación de alta montaña. Si bien la ladera era más empinada, el paisaje se revelaba al fin en toda su extensión. Indasa exhalaba varadas de vapor en el frío y enrarecido ambiente. Había una larga caída casi vertical por la falda de aquella elevación sin nombre, la más alta de las colinas que se erguían al pie de las montañas de Neraka.
Las llanuras se prolongaban en todas las demás direcciones bajo los árboles como voluptuosas olas verdes. A varios kilómetros hacia el sur, el humo danzaba sobre tiendas y banderas. Indasa observó con asombro y conmocionada como una nube que se deshizo en jirones dejó al descubierto la retorcida forma espiral de la torre negra de su visión en medio de cobertizos, barracones y posilgas. La druida se arropó en su verde túnica y contempló largamente el humo y las llamas que se elevaban por encima de la población. El cielo estaba oscuro casi por completo. La torre no era un artefacto neraquiano, sino la obra de fuerzas más oscuras y poderosas. Tomó una rápida decisión. Debía llegar allí como fuera, en secreto, y liberar a la chica. Sin duda, la cautiva estaría rodeada por un conjuro de custodia, pero atravesarlo no sería un obstáculo en cuanto Indasa descifrara su configuración. El viaje requería cierta reflexión y planificación, además de provisiones, la jornada ya había sido bastante larga. Al escarbar en su bolsillo en busca de un poco de comida, solo encontró la última de las azucenas que había separado para plantar el día anterior. Parecía un abanico demasiado pequeño, con solo un par de hojas decentes, pero el vigor de la plantita la mantenía firme y saludable a pesar del confinamiento temporal en un bolsillo. La druida se maravilló de la fuerza vital de los contornos más verdes y empezó a guardar la azucena entre sus vestiduras, más tarde habría tiempo para plantarla. Pero cuando cerraba la mano alrededor del retoño, el recuerdo de las palabras de Paladine despertó en su mente, plántalas en previsión de la hambruna y el fuego. Se arrodilló y rápidamente empezó a entonar la letanía de la siembra en honor a la planta y su nuevo hogar en las cumbres. Apenas un minuto después se sacudía de las manos y las rodillas el polvo de la montaña y la enclenque azucena enterraba sus raíces en medio de un protector círculo de piedras. Cuando Indasa se volvió para fijar el lugar en su mente, se quedó petrificada por lo que ahora veía en la oscura planicie. La minúscula columna de humo se había convertido en una enorme nube ondulada de tormenta y un fuego vivo azotaba el límite de las praderas. 2 caballos descendieron al galope por la ladera del sureste, alejándose oblicuamente del frente de las llamas, con sus jinetes acurrucados sobre la silla de montar. Detrás de ellos, arracimándose como abejas sin reina, un gran número de ogros los perseguía con pasos torpes. Al norte, en Idus, entre el humo que nublaba el borde de su visión, la druida distinguió un reducido grupo de jinetes que se dirigía al bosque. 2 docenas de hombres, más o menos, cuyos abanderados portaban estandartes rojos, sin duda ignorantes de los malos vientos que soplaban en su camino. Buscó a tientas el medallón púrpura que rodeaba su cuello, pero no lo encontró. Recordó vagamente haberse arrancado el cordón en su reciente precipitación en algún punto de la cueva. Ya no tenía remedio. Tendría que avivar las llamas sin el don protector de Paladine. Indasa se recogió la falda sobre un brazo y corrió ladera abajo, esta vez arañándose las piernas y los pies desnudos en cada zarza que atravesaba. Otro incendio. Otras quemaduras. Otra oscuridad. Daegrevn se volvió sobre su silla de montar y gritó vanas órdenes a su desperdigado grupo de exploradores. La tormenta de fuego había descargado con mayor virulencia a su alrededor, arrasando la llanura y penetrando en el bosque como un viento asolador. El penacho de su yelmo estaba chamuscado y humeaba, y la crin de su corcel era quebradiza al tacto y estaba moteada de ceniza. Había llamado a Regin, a Asa, llamó desesperadamente a su capitán, Kenaz, pero todos habían desaparecido detrás de una cortina de humo. A su lado, 5 jóvenes soldados de caballería se revolvían inseguros en sus sillas de montar con los ojos fijos en su comandante, esperando órdenes, fuerza y ánimo. Robert, montado en una espantadiza yegua ruana, observaba la zona más densa del humo, la columna que se alzaba al sur de su posición, en la que unas voluminosas formas oscuras giraban, se encorvaban y bailaban entre los árboles en llamas. Lo que había empezado siendo una simple búsqueda de Aglaca y Verminar había derivado en una catástrofe en cuanto los ogros salieron del bosque de Neraka, con la intención de seguir hacia el sur por las laderas hasta los límites de la población. Pero el fuego había arremetido contra ellos como si surgiera del desgarro,
como las imágenes de la visión de un chamán. La columna de Daegrevn se había dispersado cuando una docena de soldados de élite huyó precipitadamente del calor y las llamas cimbreantes, y él los condujo de nuevo a través del bosque, en un ciego intento de dirigirse a campo abierto y al lejano castillo, donde el humo fuera menos denso, el cielo estuviera despejado y la respiración no encontrara impedimentos. Y de pronto, surgiendo en oleadas entre las llamas, con su bisunto pelaje ennegrecido y humeante, los ogros se abalanzaron sobre los soldados desde los árboles y los empujaron hacia las llanuras. Tunar, el mejor espadachín de Nidus, cayó enseguida, derribado de su montura, y un instante después cayó Ul, despedazado por las terribles manos de los monstruos. El propio Daegrevn daba bandazos sobre su silla de montar, aferrándose desesperadamente a la reseca crin de su caballo, con un pie apoyado precariamente en el estribo, cuando un enorme ogro se abrió paso estruendosamente por el humo y la maleza y le desgarró la pierna con sus sucias y melladas arpas. Fue el miedo lo que lo mantuvo en la silla de montar, un desesperado terror animal que se retorcía justo debajo de su piel y recorría su cuerpo como la tormenta de fuego, ahogando sus gritos y sus lágrimas y, finalmente, su alarido cuando propinó una patada a la horrible criatura babeante. En el momento en que los dedos del ogro aflojaban la presa alrededor de su tobillo, el caballo se encabritó y, repentina y piadosamente, Daegrevn se vio libre del monstruo y se afianzó en su silla en medio de la creciente humareda. Ante el fuego y el corazón de las llamas, los ogros danzaban como posesos, alimentada su locura por la furia que ellos mismos habían alumbrado. Los hombres de Daegrevn aprovecharon para reagruparse en un promontorio rocoso de las llanuras al norte del lindero del bosque. Las arduas planicies se extendían a su alrededor hasta encontrarse con el humo, con el fuego, en una frontera de árboles en llamas. Mientras el incendio se aproximaba entre las coníferas que chisporroteaban y caían, y con las llamas, los ogros, el señor de Nidus contó sus bajas. 5 hombres. Uno de ellos Kenaz, su capitán, alcanzado en algún punto próximo al centro del bosque donde se ramificaban los senderos. Y con todos aquellos hombres muertos o desaparecidos se había esfumado el coraje de Daegrevn. Pues el señor de Nidus tenía miedo. Por primera vez en su vida adulta, le temblaban las piernas al erguirse sobre los estribos con el vello de la nuca todavía de punta. Era como una especie de fuego que se extendía y propagaba cuanto más tiempo permitía que habitara en él. Apenas unos minutos atrás, cuando el monstruo intentó derribarlo de su caballo, sintió cómo se apoderaba de él el miedo, olió su cálido hedor feral. No era un soldado, un espadachín que se le enfrentaba, espada contra espada, en el combate que el señor de Nidus conocía y en el que confiaba. Era un monstruo, pero más monstruoso era el miedo que lo atenazaba. Galopando y gritando sin descanso, a la cabeza de su escuadrón, cabalgó hasta que el pánico remitió, hasta que perdió el sentido y las manos de sus hombres tuvieron que sostenerlo en la silla. Ahora, aunque los ogros estaban lejos y las llamas habían quedado atrás, un nuevo código surgió para rematar su perdición. Las riendas temblaban en su mano. Por un momento, Daegrevn añoró la orden solámnica de la que había renegado, añoró sus reglas, su honor y su coraje, su juramento y su medida, deseando que lo obligaran a recobrar su ánimo desmoronado. Pero cuando prohibió la caballería, también había eliminado la medida de su propio coraje. Sus hombres lo miraban fijamente, esperando con ansiedad sus órdenes, pero a través del cristal de la desesperación y del terror, Daegrevn veía sus rasgos distorsionados y le parecieron enemigos, usurpadores. Ahora se muestran despectivos, pensó. Ahora me juzgan. Buscarán un nuevo jefe. Basta de espera, dijo con voz ronca, intentando desesperadamente ocultar el creciente pánico de su voz. El bosque arderá como la yesca en este incendio. Daegrevn indicó con un cabeceo el muro de fuego que se aproximaba. Lo mejor es que nos alejemos hacia el norte, hasta que el castillo esté a la vista. Su guarnición puede acudir entonces en nuestro auxilio. Por fin. Había hablado como un comandante, aunque le temblaba la voz y el corazón retumbaba en su pecho.
Recuperado, Daegrev contempló de nuevo los bosques con ojos que le escocían por el humo e indicó por señas a sus hombres que se encaminaran hacia el norte, de regreso a Nidus, a través de la humeante planicie. Los hombres restantes, 5 jóvenes arqueros de Estuilde que lo miraban todo con los ojos desmesuradamente abiertos, siguieron a su comandante hacia una elevación de la pradera rodeada por una estrecha arboleda de hoja perenne. Allí, a la sombra de abetos y cedros, desmontaron y prepararon sus arcos nerviosamente a fin de cubrir la retirada de la retaguardia. Robert constituía la única retaguardia. Aunque el fuego avanzaba implacablemente hacia él, el curtido senescal permanecía en el lindero del bosque. Su yegua Ruana piafaba y resollaba nerviosamente a pesar de las caricias tranquilizadoras, pero mantenía su posición entre el sofocante humo y los gritos aún más angustiosos de los ogros. Robert contó 2 latidos de su corazón hasta que Daegrev alcanzó el promontorio. Justo entonces, cuando las llamas lamían los límites del bosque, obligó a su montura a dar media vuelta y cruzó al galope la llanura en dirección a la línea de arqueros, perseguido por un viento abrasador. Divisó a los ogros de repente, una columna que surgió del humo creciente describiendo un apresurado arco a su alrededor en dirección a la retaguardia de Daegrev. Robert llamó a gritos a su señor, señalando y agitando el brazo furiosamente, bamboleándose en su silla de montar por el ímpetu de sus propios gestos. Daegrev se protegió los ojos y aguzó el oído. Por fin lo comprendió. Con un aullido, el señor de Nidus alertó a sus hombres, que se encaramaron desmañadamente a sus monturas, dejando caer las armas a causa del pánico. Habían emprendido el galope a escasos 10 metros por delante de él, cuando Robert llegó al promontorio y espoleó a su yegua para darles alcance. Al doloroso contacto de las espuelas, la pequeña yegua Ruana dio un brinco y caracoleó con un escalofriante relincho. Aferrándose a las riendas un último y desesperado momento, Robert se sintió arrancado de la silla. El suelo giró vertiginosamente y se precipitó hacia él, y de pronto la dura tierra de las llanuras lo golpeó, dejándolo sin aliento. La yegua alcanzó a los demás caballos y siguió corriendo. Aturdido, Robert intentó incorporarse y notó que la pierna no lo sostenía. Luchando penosamente por arrodillarse, miró con desesperación hacia el norte, hacia la columna de jinetes en retirada. Daegrev, gritó, y el jinete que iba en cabeza se volvió, mientras los soldados atravesaban como una exhalación la cortina de humo. Daegrev, ayúdame. Distinguió brevemente al hombre, en pie sobre los estribos. Luego los ogros aparecieron entre la humareda y el señor de Nidus dio media vuelta y se alejó al galope, gritando por encima del hombro: «Lo siento, Robert. Donde ahora vas, no puedo ayudarte». Robert cayó sobre el duro suelo. Por un instante, tendido de espaldas, divisó fugazmente las estrellas del ocaso a través de los remolinos de humo. La balanza rota de Idukel giraba en el cielo, hacia el norte, y las estrellas de la constelación brillaban de una forma casi dolorosa. «De modo que así finalizan mis servicios», pensó lúgubremente Robert, desenfundando su espada. «Pero mejor ahora que acabar siendo el lacayo de un cobarde y despiadado bastardo». Contempló hoscamente la figura menguante del jinete y lo vio desaparecer en las colinas bajas. El ruido y los gritos de los ogros se oían ahora más cerca, y sonó un terrible olisqueo al borde de la bruma, donde 2 negras siluetas informes se movieron y combaron como ballengots azotados por un fuerte viento. Robert se obligó a no pensar en las leyendas, en las caravanas asoladas en la cañada Trotil, los niños raptados de sus cunas, el devastado pueblo de 200 habitantes de Tamambusuk y los huesos esparcidos, mordisqueados, que se hallaban entre los restos en cada ocasión. Si este es el fin, prefiero morir luchando. No tengo nada que perder. Y quizá me sonría la suerte. Quizá llegue antes hasta aquí el fuego que los ogros. El humo resplandecía al este, naranja y rojo, y afiladas lenguas de fuego atravesaban las tinieblas, convirtiendo en una estrafalaria luz diurna esa aterradora noche de incendio. Robert permaneció tumbado en el suelo, apretando los dientes para soportar el martilleante dolor de su pierna. De repente, un turbio velo morado nubló su visión.
cubrió la loma donde yacía el senescal, ahogando al mismo tiempo el sonido, de modo que el crepitar de las llamas y los gritos de los ogros le llegaban solo a través de las vibraciones del suelo. Robert respiró profundamente. Su tos había desaparecido, al igual que el escozor de sus ojos. «Que me condene sí», empezó a exclamar, pero se quedó sin palabras al ver a la mujer de pies descalzos y túnica verde que se acercaba con pasos vacilantes a través del humo. Lentamente, con la confianza que surge solo cuando uno ha presenciado una docena de batallas, un millar de enemigos, y ha aprendido así a identificar a los amigos, el viejo veterano envainó su espada y aguardó. En el turbulento silencio, la mujer avanzó hacia él. Mientras Verminar, Aglaca y Judith daban un rodeo por el límite oriental del bosque, manteniéndose en el terreno elevado de las colinas, vieron a los ogros que se precipitaban en su persecución descendiendo por las laderas. Los monstruos dejaban un rastro de fuego y cenizas, esparciendo chispas en su torpe avance a través del bosque en llamas y hacia las devastadas llanuras. Se apresuraban a alcanzar el terreno llano que empezaba al norte del bosque de Neraka, donde se divisaba una negra abertura entre el fuego y el humo. Ni siquiera desde las alturas, desde los altiplanos rocosos y desde el lomo de su corcel consiguió Verminar discernir lo que ocurría en la llameante estepa. Tiró de las riendas de Orlog hasta conseguir que se detuviera nerviosamente y esperó a que la pequeña pero resistente yegua le diera alcance, soportando el peso de Judith y Aglaca, que se encorvaban agotados sobre la montura. Allí, profirió el muchacho más fornido, indicando con un movimiento circular del brazo el paisaje que los envolvía, los incendios arracimados, los ogros, el humo que ocultaba el terreno a lo largo de muchos kilómetros. Si fuera de día y estuviera más despejado, podría ver el camino de vuelta a casa. Pero como no es así y está como está, señaló Aglaca con precaución, ¿hacia dónde vamos a partir de aquí? No confiaba en su transformado compañero, pero el fuego y los agresivos ogros constituían un peligro más evidente. A pesar de que en la cueva había ocurrido lo peor, aún había algún modo de rescatar a Verminar. Tenía que haberlo. «Descenderemos hacia el mismo centro», dijo este. Una extraña confianza se había despertado en él. En la caverna de Taquisís, su incertidumbre y su dolor habían desaparecido. Un rayo negro incandescente había recorrido su mano, cubriéndola de ampollas desde las yemas de los dedos hasta el codo, soldando sus dedos durante un rato a la empuñadura de la masa que había cogido. Pero eso no era nada ante las heridas más antiguas de un miedo que lo había acompañado toda la vida, tanto más terrible por cuanto no habían cesado de debilitarlo y humillarlo. Curiosamente, su nueva herida no le producía dolor alguno. Durante la corta cabalgada por las colinas, la voz no se había apartado de su vera, incitándolo, halagándolo y tentándolo con promesas. «El arma que puede lastimarte», decía, «no ha sido forjada por enanos u ogros. Ahora está muy lejos de ti, pero tu poder está cercano». Y al fin, cuando las praderas septentrionales se abrían ante él, veladas y enturbiadas por el humo pero extendiéndose hacia el antiguo llano de la batalla, hacia el alcázar de Nidus, la voz regresó de nuevo, y con ella la mayor de sus quedas y seductoras promesas. «Este humo se propagará, Lord Verminar, y cubrirá todos los reinos del mundo, todos los reinos en un punto del tiempo. E incluso las tierras más alejadas que alcance a cubrir el humo pueden ser tuyas, pues está en mi mano conceder ese territorio, ese poder y esa gloria a aquellos que me adoren». Verminar respiró exultante el acre humo. Era una promesa irresistible, y la perspectiva de poseer semejantes dominios era dulce. Bajo su cuerpo, el ancho lomo de Orlog le pareció más poderoso todavía. ¿Era posible que la visión que se había desarrollado ante sus ojos en las profundidades de la caverna estuviera a punto de hacerse realidad? A pasar por el fuego. Verminar se sobresaltó. Judith y Aglaca estaban a su lado, montados en la yegua, y la chica decía algo que él no había oído por hallarse inmerso en sus delirios. Se volvió hacia ella educada y solícitamente, apartándose el cabello que le caía por delante de los ojos. No era la chica que había imaginado y, en realidad, ya no importaba. Ninguna de sus decepciones anteriores importaba.
Pero era una joven adorable y misteriosa, y serviría. «Te pido perdón, Lady Judith», replicó con voz recia y baja. «El fuego», dijo impaciente Aglaca. «Es un muro de llamas entre nosotros y Nidus, y los ogros acechan como lobos en toda su longitud. Si queremos volver a ver tu castillo, tendremos que atravesar el fuego». «Entonces será eso precisamente lo que haremos», dijo con calma Verminar, señalando la abertura entre las llamas. «Seguime sin hacer preguntas». «Pero», Verminar, empezó a objetar Aglaca. Verminar lo fulminó con la mirada. «Déjate guiar por mí, Aglaca. Déjate guiar o muere aquí mismo». La confianza que traslucían las palabras de Verminar se extinguió rápidamente cuando llegaron a la planicie. Desde arriba, le había parecido que era posible atravesar el fuego. Tenía un final y bordes, y los ogros que se movían a su alrededor y por el medio se hallaban dispersos y eran poco numerosos. Pero en ese momento, los caballos avanzaban con inseguridad cerca del frente sur del incendio, que seguía avanzando como una ola, y el camino a través de las llamas parecía haber desaparecido en el breve trayecto hasta el límite de la muralla de fuego. El terreno carbonizado humeaba bajo los cascos de Orlok cuando el gran corcel saltaba con mucho cuidado de un área verde restante a otra. El cielo vespertino estaba negro de humo y era indescifrable. Mientras Verminar recorría el frente de la creciente marea de fuego, Judith y Aglaca acortaron distancias. La confianza del joven continuaba marchitándose como la hierba ennegrecida que la cortina de fuego dejaba a su paso. Desde tan cerca, decidirse era una operación rápida y frustrante. Le llegaban gritos de ogros a través del humo y las llamas, procedentes de los bosques calcinados del otro lado, y avanzó por un paisaje repleto de nuevos ecos. Entre la negra hierba se escabullían zorros y conejos, faisanes y ardillas. Todos corrían, presa del pánico, impulsados por el instinto de escapar, de enterrarse, de desaparecer, y los caballos respingaban y brincaban cuando las alimañas correteaban entre sus patas. Orlok saltó por encima de robles y aeternas derribados por el fuego y, por primera vez desde que diera caza al centicore en los altos prados del norte de Nidus, Verminar fue incapaz de dominar el corcel negro que montaba. 2 veces viró Orlok peligrosamente hacia el norte, hasta que las llamas se alzaron como una fortaleza ante ellos, y las 2 veces el gran caballo frenó, relinchando salvajemente, y se desvió por el sotomonte chamuscado, mientras el incendio se desataba a su alrededor, pasando asombrosamente indemne. ¿Dónde está ahora la voz?, pensó Verminar, tirando frenéticamente de las riendas. «Este es mi país, mi poder y mi gloria». La voz me lo dijo. Miró hacia atrás. Sentada a horcajadas sobre la yegua, al borde del humo, Judith escrutaba calmosamente el fuego embravecido. Aglaca iba montado en la grupa y rodeaba gentilmente la cintura de la chica con sus fuertes brazos, pero no había gentileza alguna en sus ojos. En su lugar, miraba fijamente a Verminar, con una expresión fría y acusadora. De pronto, Judith llamó su atención señalando hacia una abertura entre las llamas. Allí, donde el fuego vacilaba y se desviaba rodeando una pequeña loma, una nube de humo morado se cernía en remolinos sobre ella. «Por ahí», gritó Judith. «Apresuraos». Lanzando un agudo silbido, azotó con las riendas el cuello de la yegua. El pequeño pero resistente animal resolló, giró en redondo y se precipitó hacia el centro de la nube, levantando a su paso chispas y terrones ennegrecidos por el fuego. Verminar jadeó y empezó a llamarla para detenerla, pero la yegua arrancó sin darle tiempo a hablar, a retenerla por el brazo, y tuvo que seguirla porque Orlok ya había tomado esa decisión por su cuenta. El humo se precipitó sobre ellos como una cascada de agua. Por un instante, Aglaca contuvo el aliento y luego, cuando Judith condujo la yegua a través de la mareante oscuridad, se irguió en la grupa, abrió los ojos y respiró con precaución. El aire era húmedo y vigorizante, y estaba impregnado de un aroma a lilas. «¿Dónde?», exclamó, pero Judith le dio un codazo y le indicó por señas que no siguiera. «Calla», murmuró por encima del hombro. «Es peligroso hablar».
Alguien intenta traernos a través del humo. Verminar se esforzó por seguir el paso de sus compañeros, alargando el cuello por encima de la cabeza de Orlok para otear la distante y oscura silueta de la espalda de Aglaka, que desaparecía y reaparecía para desaparecer de nuevo tras las densas y ondulantes llamas. El calor es sofocante, pensó. Cegador y sofocante, y además huele a cenizas. ¿Cómo voy a seguirlos cuando Judith? ¿Dónde estaba la voz? El humo se separó al instante alrededor de una mujer ataviada con una túnica verde. Instintivamente, Judith tiró de las riendas. Pero la mujer estaba mucho más lejos de lo que parecía, en pie sobre un hombre caído en medio de un círculo de follaje. A su alrededor se extendía y ondeaba la hierba, de un vivo tono verde, y una docena de violetas, altas y variadas, florecían extrañamente en la llanura abrasada. La mujer les dedicó un grácil ademán, indicándoles que siguieran avanzando. Judith tuvo la sensación de que conocía a la mujer de verde, que debía conocerla, pero el humo los envolvía otra vez y el rostro se desvanecía, se confundía con la niebla morada hasta que lo único visible fue un pálido brazo que gesticulaba, hacía señas, saludaba. «Sagwed», gritó la mujer. «No os detengáis». «¿Cómo?», preguntó Judith. ¿Hacia dónde? Antes lo sabías. Volverás a saberlo. La pálida mano empezó a girar como una noria en medio del humo hasta que se fue formando un pasillo que giraba y se replegaba sobre sí mismo como un túnel extensible, cada vez más pequeño y nebuloso. De nuevo por instinto, Judith guió la yegua hacia el pasillo, a través de una confusión de formas e imágenes, hasta llegar al otro extremo, a la luz de las estrellas y el aire libre. Aglaka se aferraba desesperadamente a su cintura y Verminar le farfullaba algo a su caballo cuando surgió bruscamente de entre el humo, detrás de ellos. Sin dejar de toser, Verminar se situó en cabeza, bien orientado por fin, tranquilizado por las tenues estrellas y la familiaridad con el terreno. Tras inspirar profundamente, Judith dirigió la yegua hacia campo abierto. Aglaka se agitó en la grupa y la joven se sintió de pronto más segura. Pero se maravillaba, mientras la blanca solinaria asomaba entre el humo que empezaba a disiparse, se maravillaba de lo que había visto en las silenciosas brumas moradas de la extraña hechicera. Había visto una flor. O la forma de una flor. Y en su interior, la forma de una máscara.